Bueno gente, ¿cómo andan? Nos encontramos en un nuevo video. Esta vez les voy a hablar un poco de la cultura bizantina, una de las culturas más extravagantes y más hermosas, ¿no? Por toda su arquitectura, digamos, por todo su arte. Y todo esto lo vamos a tocar en este video, así que vamos con la intro y quédense hasta el final que va a estar épico. El Imperio Romano de Oriente no fue simplemente el resultado de trasplantar la idea, la organización y la administración de Roma a Constantinopla, sino que poseía características peculiares. Los emperadores eran proclamados y aclamados por el Senado, el ejército y el pueblo de Constantinopla. De resultar incompetentes, cualquiera de dichos estamentos podía solicitar la proclamación de otro nuevo. Más tarde, los emperadores tuvieron autoridad para designar coemperadores en vida y para señalar su sucesor. En la corte todo estaba perfectamente previsto y determinado. La organización administrativa del imperio, sumamente centralizada, era muy eficaz. El primer ministro o jefe supremo inmediato al emperador era el Magister Officiorum, que en realidad gobernaba por delegación del soberano. En Constantinopla vivían más de 1 millón de personas de todas las razas y procedencias. Allí se reunió la más profunda miseria y la riqueza más deslumbradora. El lujo y el refinamiento más grande se daban cita en Constantinopla. La esclavitud fue mantenida pese al cristianismo, si bien la condición del esclavo mejoró notablemente respecto al de Roma. La mayoría de ellos eran musulmanes cautivos que habían perdido la libertad a consecuencia de alguna guerra. La gran riqueza de Bizancio era el comercio. El mar y la proximidad de tierras y países muy diversos permitieron que la flota mercante y gran número de comerciantes, caravanas y gentes dedicadas al tráfico de mercancías ejercieran un intercambio de productos muy intenso, sea de China, especies de Indonesia, pimienta de Malabar, cobre de Bombay, etc. Existían también gran número de factorías que trabajaban primeras materias y producían brocados, tejidos, alfombras, vidrios, etc. El movimiento comercial era muy grande y se permitía incluso el préstamo de dinero, interés que podía llegar a un 12% en los negocios marítimos, sujetos a considerable riesgo. Acá en pantalla están viendo el interior de Santa Sofía de Constantinopla, una expresión arquitectónica de la cultura bizantina más notable. El número de escuelas era notable y la cultura bastante elevada. Junto a la religión cristiana se estudiaban los clásicos griegos, las matemáticas, la música, la astronomía, la filosofía, la medicina, etc. La música siguió gozando de gran estima como en tiempos de la Grecia clásica, pero se advierte una gran influencia oriental. En las grandes fiestas palatinas se utilizaba el órgano. Los bizantinos fueron tan aficionados a este instrumento que no solo lo empleaban en templos y edificios oficiales, sino que poseían órganos portátiles para usarlos en las festividades al aire libre. El arte. Característica de la arquitectura bizantina es la cúpula, pues consiguieron resolver el problema de unir un prisma de base cuadrada, el edificio, con una cúpula circular. Para lograrlo utilizaron las pechinas, pequeñas bóvedas en forma de ábsides. Un ejemplo característico del arte bizantino, como nombramos anteriormente, es la mezquita de Santa Sofía en Constantinopla, que inicialmente fue un templo cristiano. Fue edificada entre los años 532 y 537 según planos de Antemino de Tralles y de Isidoro de Mileto. La base es la típica de la basílica romana, es decir, un rectángulo con una gran nave central y dos laterales de 2 pisos sostenidos por columnas. Sobre los muros de la nave central se levanta la cúpula de 32 metros de diámetro y 60 metros de altura. Una circunferencia tan enorme como es la base de esta cúpula se apoya sobre los gruesos muros por medio de 4 pechinas y varios sectores de bóveda. Su interior está ricamente adornado con mármoles veteados, inscripciones y gran riqueza de color. En muchas iglesias bizantinas la cúpula llega a borrar la planta en cruz de la misma. A diferencia de los latinos, el templo bizantino solía tener planta de cruz griega, es decir, que la nave central y la transversal eran sensiblemente iguales, por lo que la cruz tenía los 4 brazos idénticos. En las iglesias de planta en cruz latina, la nave central es más larga que la transversal. El estilo bizantino se extendió hasta Rusia y por occidente llegó al norte de Italia. Las iglesias de San Apolinar en Ravenna son de planta latina, mientras que las de San Vidal, en la misma ciudad,
es una construcción en cúpula. Otras iglesias bizantinas se pueden admirar también en Jerusalén, Salónica y Éfeso, así como en Kiev y Novgorod. La escultura, en cambio, tuvo poca importancia debido quizás a que la Iglesia Oriental tomó partido por los iconoclastas y llegó a abolir las imágenes en los templos. En cambio, los elementos decorativos de carácter geométrico, sobre todo de los capiteles y frisos, llegaron a alcanzar una rara perfección. Las piezas de orfebrería bizantinas son notables. Por ejemplo, la famosa Paladoro de San Marcos de Venecia, y numerosas joyas que revelan el esplendor y el lujo de la corte de Bizancio. En el arte de los mosaicos fueron sumamente expertos y llegaron a ser grandes artistas. El mosaico había tenido gran aceptación en Roma y llegó a una notable perfección. En Santa Sofía y en la mayoría de los templos de aquel periodo es posible extasiarse ante la policromía de los mosaicos. Policromía es básicamente la combinación de varios colores. Y lo mismo cabe decir de la ornamentación de los palacios. Pero mientras los romanos solían usarlos para adornar el suelo, a modo de alfombras o como enlosado, los bizantinos lo utilizaban de preferencia en las paredes a modo de tapices. El imperio bizantino, después de una larga decadencia, fue aniquilado por los turcos, pero había prestado un gran servicio a la civilización cristiana de Occidente. Durante varios siglos fue un muro ante el cual se estrellaron los musulmanes. Fue una puerta a través de la cual Europa no perdió contacto con Asia, y también fue una reserva cultural, pues los sabios y los estudiosos que en Constantinopla vivían y trabajaban cuando huyeron a raíz de la caída de la ciudad, difundieron por el resto de Europa el conocimiento de considerables obras de cultura clásica grecorromana, así como la obra de gran número de autores árabes prácticamente desconocidos.